Muy buenos días, me alegra tenerlos aquí hoy. Gracias por unirse a este evento. Hoy vamos a explicar un tema fascinante, las teorías científicas y su impacto en las legislaciones, y no solo en las legislaciones, sino también en las decisiones judiciales y en los fallos de organismos internacionales. Hoy, 25 de marzo, se conmemora el Día del Niño por Nacer en varios países de Latinoamérica y tiene por finalidad valorar y proteger la vida humana desde su concepción. Pero notarán la siguiente incoherencia. En algunos países donde se conmemora este día, también se permite el legal. En algunos de ellos se contempla este procedimiento en casos específicos como hechos punibles contra la autonomía o riesgo para la vida de la madre, y otros países prohíben en todos los casos. Ya entrando a desarrollar el tema que nos reúne, quiero comentarles a modo de introducción que cuando hice mi tesis de maestría en ciencias jurídicas, me llamó la atención que las diferentes legislaciones de los distintos países a nivel global no mantienen un criterio uniforme respecto al momento en que un ser humano se considera sujeto de derecho, y pude notar además que si bien mayoritariamente las legislaciones latinoamericanas consideran como sujeto de derecho a los concebidos, algunas de ellas permiten. Esto me llevó a investigar los motivos de este desacuerdo y observé que la respuesta a esta pregunta escapaba al ámbito legal e incluso al derecho tradicional debido a los avances científicos y tecnológicos. Y es ahí el origen de esta discordancia, porque existen varias teorías científicas que afirman responder a la pregunta ¿cuándo se inicia la vida humana? En este campo existen muchísimas teorías que tienen su origen en varias disciplinas. Incluso cuando hice mi tesis omití mencionar algunas por tener fuentes muy dudosas, como la teoría psicológica de la conciencia del ser, que explicada en el contexto del inicio de la vida humana, establece que el ser humano es tal a partir de que tiene conciencia de sí mismo. Evidentemente, esa conciencia no se da al nacer, sino que se da gradualmente, y los psicólogos dicen que a partir de los 18 meses aproximadamente, los niños pueden reconocerse en un espejo, es decir, tienen conciencia de su propia identidad. Entonces, esto significa que antes de ese tiempo no son seres humanos y menos son sujetos de derecho. Y con este ejemplo, si se quiere ridículo, voy a demostrar cómo esta teoría, de ser aplicada por una legislación, tendría el siguiente efecto. Digamos que la vida humana se inicia a los 18 meses de desarrollo. Esto significa que todavía se puede disponer, si se quiere, de la vida de los bebés hasta antes de los 18 meses de edad, porque no son seres humanos al no tener conciencia de su identidad. Entonces, acabar con la vida de un ser humano en este contexto, menor de 18 años, no es delito y hasta es legal porque no contravendría ninguna norma en este contexto hipotético, claramente. Y si acortamos ese plazo, digamos, disminuyamos ese plazo al nacimiento o antes de nacer, y si disminuimos ese plazo a unas cuantas semanas de gestación, por ejemplo, en Argentina es legal hasta la semana 14. En Uruguay es legal hasta la semana 12, al igual que en Cuba. En Colombia es legal hasta la semana 24. Y esto hace preguntarnos, ¿de dónde sacaron estas legislaciones estos plazos? Estas fueron las preguntas que hice en mi tesis y que me llevaron a investigar las teorías científicas. De todas las teorías que encontré, seleccioné 4 que fueron las más influyentes y que básicamente explican todos los plazos que les comenté.
¿Cuáles son estas teorías? Y agarren papel y lápiz porque es muy interesante lo que voy a compartir con ustedes. La teoría de la concepción, la teoría de la anidación, la teoría de la formación del sistema nervioso central y la teoría de la viabilidad del feto. ¿Qué tienen en común estas teorías? En que todas afirman que responden a la pregunta ¿cuándo se inicia la vida humana? Y en que son diferentes, en que cada una de ellas responde a la pregunta centrándose en una etapa de desarrollo diferente. Por ejemplo, la teoría de la concepción afirma que la vida humana comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide, creando una estructura genética nueva, con identidad propia, cronológica y generacional, única en la historia de la especie, como dice el doctor Ricardo Krustkov. Y este criterio es sostenido por el Consejo de Europa, que considera como embrión humano a todo óvulo humano a partir de la fecundación. Por lo tanto, no puede ser usado con fines terapéuticos ni ser destruido, salvo que estos fines terapéuticos o de diagnóstico se apliquen al embrión y les sean útiles. Esta postura del Consejo Europeo se debió al pedido de Oliver Brüstel de patentar una medicina contra el Alzheimer que estaba hecha de cigotos. Es decir, el material de esta medicina eran embriones con un desarrollo de 5 días. La teoría de la anidación. La teoría de la anidación sostiene que la vida humana empieza cuando el embrión se implanta en el útero de la mujer entre los días 7 y 14 después de la fecundación. Esta teoría es acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual considera que solo después de que el embrión se anida en el útero se puede hablar de concepción, e interpretan el artículo 4 de la Convención Americana en este sentido. Este artículo se refiere al derecho a la vida y señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. También está la teoría de la formación del sistema nervioso central, que afirma que la vida humana comienza con el desarrollo del sistema nervioso central, lo cual ocurre entre los días 15 y 40 después de la fecundación. Un ejemplo dado por el doctor Juan Morales, quien señala que la legislación peruana sigue el criterio de que el deceso de una persona se produce cuando cesan sus funciones cerebrales, fue adoptado debido al cerebral de una persona cuando iba a ser sometida a la extracción de sus órganos o tejidos para efectos de trasplante, y que luego de este hecho, a partir de julio de 1997, con la Ley General de Salud del Perú, se adoptó este criterio de muerte cerebral como válido para todos los efectos. Básicamente, esta teoría afirma que un ser humano no es tal hasta que se forma su sistema nervioso central. Sin embargo, mi objeción a este respecto es que son dos etapas opuestas de evolución. Porque en el caso mencionado, la vida humana termina, y en el caso de los embriones, la vida humana comienza. Y si se les deja desarrollar, van a ser iguales a cualquiera de nosotros que estamos en esta reunión. Finalmente, la teoría de la viabilidad del feto, que sostiene como factor determinante de la existencia de un ser humano su viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es la cualidad de vivir, crecer y desarrollarse fuera del vientre materno, siendo el margen mínimo de viabilidad 22 semanas de desarrollo. Pude notar que en esta teoría se basaron los precedentes jurisprudenciales de los Estados Unidos de Norteamérica, y voy a dar ejemplos de algunos casos. Roe versus Wade,
de 1973, por el que se introdujo en Estados Unidos, Planned Parenthood versus Casey de 1992, donde se reafirma el derecho constitucional de la mujer a abortar y se abandona el marco trimestral justamente por esta teoría de la viabilidad. Y Dobbs versus Jackson Women Health Organization de 2022, que anula el histórico fallo Roe versus Wade, declarando que el derecho constitucional no existe y que todas las decisiones posteriores deberían ser anuladas por estar extremadamente equivocadas y constituir un abuso de la autoridad judicial. Finalmente, quiero darles un ejemplo de que no solamente la legislación se rige por una sola teoría. Hay legislaciones que tienen influencia de más de una teoría y eso se observa en un juicio de amparo promovido en Paraguay por una cliente contra el director de una clínica de reproducción asistida a raíz de un contrato de prestación de servicios de fecundación in vitro e implantación embrionaria. El tratamiento se realizó normalmente, dando como resultado embriones fecundados. Sin embargo, el director de la clínica se rehusó a realizar la implantación porque el padre, invocando su facultad contractual de cancelar el procedimiento en cualquier momento, ya sea por razones médicas o a petición de parte interesada, se negó a que el embrión fuera implantado a la madre. Ante esta negativa, el director de la clínica solicitó una orden judicial como requisito previo para proceder a la implantación. Posiblemente habrá sido para protegerse de futuras acciones legales. Lo que sí es que en el ámbito judicial se decidió que la implantación debía realizarse. Lo interesante de este juicio es que se observa la misma discusión que existe en el ámbito internacional, ya que en primera instancia la juez consideró que el embrión criopreservado se hallaba en un estado anterior a la concepción porque no había sido implantado, y un camarista definió al embrión fecundado in vitro como un ser humano en potencia. Ambos acordes a la teoría de la anidación muy en boga en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal de Apelación en mayoría reconoció al embrión fecundado in vitro como un embrión humano, acorde a la teoría de la concepción y a lo afirmado por el Consejo Europeo. Entonces, existen básicamente 4 teorías con mayor relevancia para el ámbito jurídico y son la teoría de la concepción, que afirma que la vida humana se inicia a partir de la concepción; la teoría de la anidación, que afirma que la vida humana se inicia desde la anidación entre los días 7 y 14 a partir de la fecundación; la teoría de la formación del sistema nervioso central, que afirma que la vida humana se inicia con la formación del sistema nervioso central entre los días 15 y 40 a partir de la fecundación; y la teoría de la viabilidad del feto, que afirma que la vida humana se inicia a partir de la capacidad que tiene el feto de sobrevivir fuera del vientre materno, que, según pude investigar, se produce a partir de la semana 22. Y mi pregunta es, ¿cuál de estas teorías les parece que es la correcta? Porque la verdad es una, no pueden ser 2 ni 3 y menos 4, porque esto contradice todos los principios lógicos. Entonces, debemos decidir cuál es la teoría correcta. Y quiero compartir con ustedes cuáles fueron las conclusiones a las cuales pude llegar en mi investigación. Pude concluir, considerando los descubrimientos en el campo de la embriología y la genética, que la vida humana se inicia con la concepción, porque como dice el doctor Ricardo Cruz, es a partir de allí que existe un nuevo ser
biológico único, lo cual significa que nunca más existirá otro ser humano como él en la historia de la humanidad, siendo esta la postura sostenida por la teoría de la concepción. Es más, hay investigaciones que demuestran que incluso los gemelos con el mismo ADN no son iguales y los científicos no saben el motivo. Algunos creen que es por la ubicación en el vientre materno o por la provisión de oxígeno durante la gestación, pero nada puntual, nada confirmado tal como señalan las doctoras Alicia Díaz y María Quiroga. ¿Y por qué digo que la teoría de la concepción es correcta? Porque a diferencia de las demás teorías, esta teoría se basa en el momento exacto en que el material genético materno y el material genético paterno se transforman y se fusionan en un nuevo ser humano. Sin embargo, las demás teorías pretenden establecer el inicio de la vida humana conforme a cierto grado de desarrollo. Por ejemplo, si se anida en el útero, si tiene funciones cerebrales, si puede sobrevivir fuera del útero, pero no responden a la pregunta ¿cuándo empieza la vida humana? Y aquí está lo interesante. ¿Cuál es la importancia política de la teoría de la concepción? La importancia de esta teoría radica en que su adopción por un determinado ordenamiento jurídico impide la manipulación genética o eliminación de un ser humano en estado embrionario. Sin embargo, la adopción de cualquiera de las demás teorías convierten a un ser humano en estado embrionario en un objeto sin derechos hasta cierta etapa de su desarrollo, permitiendo acabar con su vida, siendo desechados como material biológico y que incluso se los utilice como ingrediente, tal como ocurrió en el caso Oliver Brüssel y Greenpeace, ante el Consejo de Europa, donde, reitero, Oliver pidió que se patente un medicamento para las personas con Alzheimer que estaba hecho con embriones humanos de 5 días de desarrollo. Y también pueden ser utilizados para experimentación a través de la clonación, edición de su ADN, mezcla su material genético con el material genético de los animales, por dar algunos ejemplos, pero ya no quiero profundizar este tema porque considero que es muy amplio para ser tratado el día de hoy. Creo que he cumplido la promesa que les hice y les expliqué esta teoría en el tiempo eh, que les había dicho. Yo les agradezco su presencia. Si bien fue muy breve esta reunión, no quería dejar pasar este día sin reflexionar respecto a estas cuestiones. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz día del niño por nacer.